El denominado writer rockstar de México, José Agustín Ramírez Gómez, o simplemente José Agustín, se identificaba como un escritor, un término más bien modesto para definir a quien fue un destacado periodista, guionista de cine, traductor y dramaturgo mexicano. Sus primeros estudios profesionales fueron la licenciatura en Letras Clásicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, posteriormente dirección en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y composición dramática en el Instituto Nacional de Bellas Artes y en la Asociación Nacional de Actores. Fue parte de la llamada literatura de la onda, un movimiento de los años 70 que manifestaba el punto de vista de los adolescentes, con lenguaje irreverente y temáticas de sexo, rock y drogas. De esta época nacen las obras La tumba, De perfil, Ciudades desiertas, Cerca del fuego y La panza del Teposteco. Una de sus obras más destacadas es El rock de la cárcel, la cual relata su experiencia tras ser detenido injustamente en Cuernavaca, luego de un viaje a Acapulco con su esposa Margarita Bermúdez, donde experimentaron con LSD en la playa. Se le acusó falsamente de formar parte de una banda dedicada al tráfico de marihuana, junto con su amigo Salvador Rojo Gudiño y otros 3 hombres. 3 días después de su detención, fueron trasladados al Palacio de Lecumberri por orden de Arturo el Negro Durazo, permaneciendo encarcelados ahí durante 8 largos meses. La cárcel representa una de las peores derrotas que pueden ocurrir, pero precisamente por eso, por su radicalidad, se puede transmutar en un gran éxito. En su emblemática novela Se está haciendo tarde, no solo nos sumerge en la crisis existencial de Eduardo, el protagonista, sino que también se muestran los problemas que enfrenta la juventud y que a menudo pasan desapercibidos por la sociedad. A través de las reflexiones y experiencias de Eduardo, José Agustín aborda temas como el amor, la muerte, la soledad y la búsqueda de significado en la vida, ofreciendo una perspectiva íntima y conmovedora sobre la complejidad de la existencia humana. No hay nada que deteste más que perder la onda, no entender qué sucede, no poder pensar qué estoy haciendo porque simplemente no puedo. Algo o más bien algo como alguien que no soy yo, independientemente de mí, me domina y me obliga a gritar, golpear, herir. En su saga Tragicomedia Mexicana, documenta en forma de sátira la vida sociopolítica y la cultura pop en México en los años 40 a los años 90. En sus páginas aborda temas como la corrupción, la desigualdad social, la violencia, el sexo, la religión y la búsqueda de identidad nacional. A través del humor negro, presenta personajes que representan diferentes estratos sociales y contextos históricos, desde políticos corruptos y empresarios ambiciosos hasta artistas bohemios y trabajadores marginados. Gracias a su formación multidisciplinaria, pudo adentrarse en el cine mexicano desempeñando roles tanto de director, guionista, como de actor. Participó como escritor de guiones de diferentes cintas, entre ellas Ciudad de Ciegos, La viuda de Montiel y Me estás matando, Susana. En 1971 dirigió su primer filme, Ya sé quién eres, te he estado observando, protagonizado por Angélica María, Claudia Islas y Octavio Galindo. Nos cuenta la historia de David, que está enamorado de su vecina Rosalba y que la sigue a todos lados. Rosalba, despechada porque su novio la abandonó, decide casarse con David. En los años 80, el director Alberto Cortés realizó Amor a la vuelta de la esquina, cuya adaptación de la novela de Albertín Sarracín estuvo a cargo de José Agustín y Alberto Cortés. La película cuenta la historia de María, una presidiaria que escapa y es auxiliada por un chofer contrabandista, quien la lleva a una pensión. María se prostituye y roba a sus clientes. A partir de las obras de José Agustín, la literatura mexicana dio un giro de 180 grados,
Creó un lenguaje y un universo basado no solo en introducir las problemáticas de los jóvenes y narrar desde su punto de vista, sino también en un manejo portentoso del idioma que imita los giros, los gestos, las máscaras de una forma cifrada no apta para mayores de 30 años. Desde sus inicios en su infancia con la creación de cómics hasta sus trabajos más destacados, el sentido del humor y su desenvoltura hizo que su corriente literaria sea una de las más destacadas de las últimas décadas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos otra vez, bienvenidas a la 16ª Fiesta del Libro y la Rosa, una de las actividades que gozamos más de todas las que organizamos desde la Coordinación de Cultura UNAM, porque se trata de un festejo durante 3 días donde los libros y el cine, los libros y las artes visuales, los libros y el teatro, los libros y el diálogo con ustedes tienen lugar. También tenemos algunos actos muy especiales como el que se va a llevar a cabo ahora, muy significativo por muchas razones, creo que muchísimo más aquí en la UNAM, porque seguramente ustedes son lectores del enorme José Agustín. Como saben, partió enero y sin embargo la lección literaria que nos deja es enorme, es indeleble, y hoy tengo la oportunidad de saludar aquí en la UNAM a Margarita, su esposa, bella por dentro y por fuera, quien mucho tuvo que ver en la escritura de sus libros, aunque de eso se haya escrito poco, y a sus 3 hijos, Andrés Ramírez Bermúdez, que es editor, poeta, es mi editor, antes lo fue en Planeta, hoy en Random House y Alfaguara, y yo lo voy siguiendo por el mundo, y es un lector extraordinario. Y ha sido también editor del propio José Agustín, se ha ocupado de que su obra siga estando vigente con las distintas ediciones. Jesús Ramírez Bermúdez, amigo entrañable, neuropsiquiatra y un escritor de primerísima, desde su diccionario sin palabras hasta sus libros sobre la depresión. Sus estudios nos recuerdan muchísimo la literatura de Oliver Sacks. Es también un lector inmenso y gran conocedor de la obra de José Agustín. Y José Agustín Ramírez Bermúdez, Tino para todos, escritor, artista, y de él leímos y recordamos todavía esa última crónica sobre José Agustín a partir de su caída, sus últimos meses, ¿no? Me da muchísimo gusto, pues, tener el privilegio de esta reunión que no es tan común, porque podemos hablar del escritor desde sus lectores, que fueron ellos, pero también del hombre en su casa, que fue el papá. Sin querer hacer la estatua, sin querer dorar la estatua, me ha tocado oírlos hablar de él y me ha impresionado mucho ese doble papel de padre, pero también de iniciador a la lectura y a la música, y de eso quisiera que habláramos hoy. Cada uno de ellos tiene su obra favorita,
de José Agustín. Cada uno de ellos lo conoció como escritor en una etapa distinta de sus vidas y eso es interesante, ¿no? Saber cuándo se dieron cuenta de que José Agustín era un escritor. Parece una obviedad, no es una obviedad. ¿Con cuál de sus libros se dieron cuenta de que era un escritor? Cuando lo leyeron por primera vez, como si fuera un autor externo, de fuera, ¿qué sintieron? Porque es difícil como hijo, sobre todo por los temas que maneja, juzgarlo, me parece a mí, sobre todo cuando eres preadolescente o adolescente. Acabamos de ver el corto La luz externa, ¿verdad? Impresionante, impecable, pese a lo elemental de su factura. Qué cuento perfecto, qué ejercicio además, que no solamente nos sitúa en la generación, sí, de las drogas, del rock and roll, de los viajes psicodélicos, no, nos sitúa también en una construcción de personaje, que en eso era maestro José Agustín, que hace la autocrítica y leído hoy en día mucho más vigente del machismo, de los micromachismos. Esto me impresionó muchísimo. Entonces, ¿por qué no abrimos la conversación primero con cada uno de ustedes diciendo con qué libro descubrieron que su papá era ese escritor y luego cómo se vivía tener ese escritor en casa, cómo trabajaba, cuáles eran sus costumbres y mientras tanto Margarita, ¿qué hacía en su heroísmo que la caracteriza? A ver. Gracias, Rosa. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy contento de estar aquí efectivamente en la UNAM en este homenaje, charla, conversación. Yo la primera vez que traté de leer a José Agustín, mi padre, fue una mañana, la recuerdo más o menos bien, y habré tenido 13, 14 años, y estaba vagando por el librero, que siempre era un espacio impresionante para buscar cualquier cosa, para estar curioseando, y esa mañana había decidido leer uno de sus libros. No recuerdo por qué, pero ya traía esa idea en la cabeza, y estaba hojeándolos, y agarré uno que se llama Círculo Vicioso. Lo agarré porque era el más chiquito, era el más delgado, porque lo abrí y se veían los diálogos, es una obra de teatro, y lo estaba hojeando justo en ese momento, y de repente apareció mi padre como salido de la nada, me dijo, ¿qué haces ahí? Dije, bueno, pues estoy aquí viendo este libro y quiero leerlo. Y me dijo, no, ese de ninguna manera para empezar, no. Dijo, ese al final, después. Y yo me quedé petrificado como muchas veces que él daba ese tipo de comentarios, casi instrucciones, y asentí ciegamente, ¿no? Asentí de manera tácita, y ese fue mi primer recuerdo de la obra. ¿Por qué llegué a quererlo leer? No me acuerdo. Pero el primero que sí leí fue La tumba, varios años después, quizás 1 o 2, no sé, estaba muy joven, antes de los 15 supongo, y en fin, me divirtió mucho, fue un libro que disfruté enormemente y entendí más a la figura que estaba con nosotros todos los días. ¿Y tú, Jesús? Perdón. Primero que nada quiero reaccionar un poco a lo que comentó Andrés, porque yo tengo ese recuerdo prestado también en un sentido. O sea, yo estaba ahí viendo la escena y me acuerdo, sí, bueno, al menos tengo ese recuerdo prestado, no sé si, insisto, no sé si realmente yo estaba ahí o creo haber estado ahí, ya da lo mismo. Pero yo me acuerdo que mi padre sí se molestó porque Andrés agarró el libro y incluso recuerdo que le reclamó a mi mamá, o sea, le dijo, Margarita, o sea, ¿por qué lo permites, no? Que Andrés agarre ese libro. Entonces fue como una paradoja de decir, ¿por qué no quiere que leamos ese libro, no? O sea, ¿qué hay en ese libro? Y yo creo que era en realidad todo el trauma de la cárcel, porque como ustedes saben, Círculo Vicioso trata es una obra de teatro acerca de 4 tipos que llegan, es su primera noche en la cárcel. Eran 3 que realmente eran traficantes de drogas y uno que nada más iba pasando por ahí en el Zócalo y los policías lo agarraron por igual y van para adentro todos. Entonces es la primera noche en la cárcel, magnífica obra de teatro, de las mejores obras literarias que tuvo, aunque no tiene suficiente reconocimiento. Y entonces yo creo que era ese trauma de la cárcel que hacía que él mismo lo viviera en cierta forma como algo prohibido. A lo mejor no quería que supiéramos esa parte de él. Quizás su literatura era muy adulta y muy realista, y en un sentido nosotros vivíamos como en un mundo de fantasía. Yo por eso tardé en leerlo, porque pues yo leía libros de Michael Ende, leía Lewis Carroll, leía cosas así, y postergaba esa entrada como en el realismo, en la literatura realista, y quedaba claro que mi padre era un autor de literatura realista. Entonces ese evento que cuenta Andrés a mí como que me lo confirmó.
Y yo creo que yo por mi parte tardé en leer un libro de mi papá, y creo que primero lo leí de oídas, o sea, de las historias que mi papá nos contaba en la comida, en la cena, en todos lados, porque inevitablemente estaba hablando de su sueño. No decía, es este libro o este otro, sino nos contaba un sueño y luego ya era un cuento, y del cuento al sueño había un tránsito, ¿no? Y en particular los tiempos de Cerca del Fuego, que como son cuentos muy oníricos, entonces eso sí se parecía más a la literatura fantástica que a mí me gustaba. Y yo creo que la primera obra que leí fue pedazos de Cerca del Fuego, y sobre todo No hay censura, que son como los cuentos que no cupieron en Cerca del Fuego, pero que tienen todavía toda esa atmósfera entre onírica, a veces un ultrarrealismo que parece también fantástico, y yo creo que eso fue lo primero que yo leí. Hola, buenas tardes. La pregunta es, ¿cuál fue el primer libro que leí de José Agustín? Pues igual sí, traté de leer La tumba, porque pues según yo para empezar en orden con su obra o algo así, y me llamaba la atención el título, y pues también igual que Círculo Vicioso es un librito breve, ¿no? Entonces no espanta a un joven lector, pero igual me bateó de home run y me lo quitó. No, es como crees, y igual, porque pues, estaban censurados, lo cual se me hizo terriblemente injusto porque siempre estaba presumiendo de haberlo escrito a los 16 y pues ya andábamos por esa edad. Pero sí, no dijo que los podríamos leer quizás hasta los 18. Sí, bueno, se protegía, ¿no? O sea, no quería que supiéramos la clase de loquillo que era, pero como que ya lo intuíamos. Y bueno, entonces me acercó otro, me dijo, mira que es Inventando que sueño, donde hay cuentos, y ahí me dijo, por ejemplo, lee que es Amor del Bueno, y ya, es más amable, es menos existencialista como La tumba. Y bueno, todo ese dilema del personaje de La tumba debe haberle preocupado, ¿no? Que ahora tendrían que leer La tumba con letreros que dijeran si sus amigos tienen, o usted tiene problemas y le interesa el suicidio, pues llame a tal teléfono. Pero pues sí, finalmente me acercó también de perfil, me dijo que ese estaba más adecuado, y lo leí y me pareció un libro excelente, me sorprendió mucho el final y todo. Pues es muy sorprendente darte cuenta de que tienes un papá que es escritor, ese escritor, ¿no? Y me imagino que cuando ustedes lo empezaron a leer, a pesar de la censura, ya se daban cuenta de la repercusión que tenía con los jóvenes, de este fanatismo realmente, ¿no? Me tocó estar en un homenaje en Bellas Artes, ¿te acuerdas? Con las filas que no lo dejaban en paz, firmó como 4 horas y ya para entonces creo que estaba cumpliendo 70. Pero bueno, en el caso de ustedes, dice Tino, creo que no quería que supiéramos la clase de loquillo que era, pero ya lo intuíamos. ¿Por qué lo intuían? ¿Cómo era ese otro José Agustín? ¿Cómo fue ese desdoblamiento para poder ser papá de 3, honorable padre de familia y gran autor de la contracultura y escuchar rock a todo volumen? ¿Qué hacía? ¿Cómo se escondía? Yo creo que era una doble moral psicodélica, porque sin duda quería y profesaba exactamente lo que hacía, cómo lo hacía, cómo trabajaba, quiénes eran sus amigos, la música estaba todo el día presente. Entonces, efectivamente era como un doble mensaje. A mí por eso me sorprendió tanto la escena de no, y que ahora veo que se repitió y yo no lo sabía, ¿no? Pero creo que él, claro, su narcisismo era tan gigante que deseaba ser visto y ser percibido como lo que era, pero ya efectivamente creo que Jesús le atina al hecho de que era tan realista esas obras en particular, que sí pensaba que debíamos de leerlas mucho después, ¿no? Yo el libro que realmente amé de él a los 17 años y me llegó en el momento
oportuno fue Se está haciendo tarde, cuando yo empezaba a experimentar con algunas sustancias que se consumen en ese libro, y la verdad fue una apertura inmensa a ese mundo tan devastador que tiene esa novela, y que sí tiene una consecuencia todo lo que se están consumiendo, ¿no? Y a ello ya estaba mucho más grande, ya tenía 17 años y ya lo veía de otra manera. La primera escena que conté de eso, tenía 12, 13 años y todavía estaba, no sé, como entre nubes, ¿no? No me sentía totalmente hecho. Pero a los 17 ya tenía más esa ilusión de estar hecho, y ese libro me marcó definitivamente. ¿Y cómo percibían al otro papá? ¿Cómo trabajaba ese papá? ¿Saludaba en las mañanas, desayunaba normalmente, luego se encerraba, o todo pasaba de noche mientras ustedes dormían? ¿Cómo era? Bueno, la experiencia típica sería que él despertaba tarde, siempre comía con nosotros y muchas veces cenaba con nosotros, casi siempre cenaba con nosotros. Es decir, cualquiera de sus pecados fue por estar presente pero no ausente. O sea, fue un padre completamente presente, y digamos que nosotros estábamos como inmersos en la atmósfera de sus creaciones literarias. Esa es una realidad. O sea, cuando mi hermano dice que sospechábamos la clase de loquillo que era, pues es porque efectivamente todos los días eran una auténtica locura, en el sentido pleno de la palabra, porque una persona, yo el otro día tratando de entenderlo, pensaba que era una persona con una espontaneidad desbordante. Entonces, realmente no sabíamos por dónde nos iba a sorprender, ya sea que estuviera inventando una historia, jugando. Tenía como muchos juegos con nosotros, donde estaba como contando historias que les iba haciendo variaciones, y que a veces nos los hacía pasar como por ficciones realistas, como si fueran engaños, ¿no? Cuando éramos niños, ¿no? Pero de pronto nos quedaba claro que era un cuento que él nos estaba contando. Otras veces, francamente, nos contaba cuentos, estaba la música presente todo el día. O sea, había un ambiente artístico, sobre todo de artes visuales, música y literatura, pero no como una cosa en el sentido de, oigan, ustedes tienen que aprender esto y lo otro, sino más bien te lo contaba, ¿no? O sea, en vez de decirnos, tienen que estudiar literatura griega, pues todos los días nos estaba hablando de mitos griegos como si fuera lo más importante que teníamos que saber por los dramas terribles, las tragedias y demás. Entonces, como que esa era nuestra educación, ¿no? Pero nunca, no nos decía, por favor estudien literatura griega, no nos decía eso, más bien nos contaba las historias, ¿no? Y entonces, esa cosa eternamente juguetona de estar a veces declamando poemas, cantando canciones, manejando a toda velocidad, discutiendo con la gente o bromeando, con un buen humor permanente, pero también cambios de humor muy drásticos, pues, y su imaginación desbordante hacía que todos los días verdaderamente fueran una aventura con él. Y yo creo que eso hasta el último minuto de nuestras vidas era una aventura permanente. Entonces, esa era la clase de loquillo que era, ¿no? En un sentido. Sí, aquí tengo esto que estaba escribiendo. Dice, mientras la mayoría o todos nosotros nos íbamos a dormir o a parrandear o pasábamos la noche insomnes como el protagonista del club de la pelea o tristeando por aquellos que hemos perdido, él se refugiaba bajo el árbol de mango machete en su estudio al fondo del jardín y realizaba su magia escrita, y es por eso que pudo llevar a cabo una obra tan vasta que se puede dividir en muchas ramas, ¿no? Me gustaba siempre que el tipo tenía interés en todas las cosas, en todas las artes casi, ¿no? Bueno, no sé, la danza y la arquitectura quizás no tanto, pero también si iba a la ciudad te estaba enseñando los edificios, y todo el tiempo era la pintura con el tío Guti, que era como dice aquí el androide, el Jagger para su Richards o el John para su Paul. Y pues eran una mancuerna que todo el tiempo tenían lecturas, más y más lecturas, películas, más y más películas. Se comunicaban a través de las artes entre ellos y con nosotros, y sí, siempre estaba platicando, ¿no? Cuentos, y nos contó una infinidad de libros o nos los leyó completitos de cabo a rabo. Era un padre muy efectivamente, muy presente, digo, en ese aspecto, ¿no? En el aspecto de compartir como un cuerno de la abundancia, digo yo, como una enciclopedia caminante. Tenía una cultura grandísima de toda la literatura. La gente cree a lo mejor que era completamente irreverente y no fuera así, pero
desde muy joven con Gustavo Sainz comenzaron a leer todos los clásicos y era pues, todo el tiempo estarte diciendo pues tienes que leer esto, tienes que leer, pero sí, porque es divertido, ¿no? Porque es bueno, porque son buenas lecturas y al cabo de leerlas uno decía, pues sí, tenía razón y nos llevaba con la literatura fantástica y de ciencia ficción o muy realista y los rusos, ¿no? Dostoyevsky, la literatura, como diremos, pues los gringos, ¿no? También todos los beats y los poetas malditos y Kerouac y Ginsberg y Rimbaud, y se sabía poemas de Lorca y hasta el último día de su vida estuvo recitando poemas de Lorca y de Rubén Darío o sea, tenía una memoria asombrosa y pues eso era muy divertido estar siempre con él. Bueno, ¿cuál era la pregunta? Ya la contestaste. Yo quería agregar que sí. justo el momento en el que él se iba al estudio, que efectivamente sí venía como el ritual de la cena, donde yo siempre lo recuerdo ahí, o casi siempre, y sabíamos que se iba a ir, ¿no? Que en algún momento él se iba a ir, entonces hacía un café, a veces decía no tomo café, sí tomo café, pero sabíamos que se iba a ir allá, entonces había que cruzar el jardín, llegar al estudio, que tenía esta luz más opaca, y ahí sí ya como que era una frontera ya en la noche, la oscuridad, donde ya no llegábamos, ¿no? Donde ya no entrábamos. Y claro que muchas veces el juego era salir a escondidas en la noche, o al menos yo lo hice varias veces, y ir a asomarse a la ventana que tenía atrás, entonces veía su espalda y se oían los teclazos de la máquina, ¿no? Y él estaba como loco tecleando, porque era un gran, en ese sentido escribía rapidísimo con un solo dedo, ¿no? Y nada, yo me regresaba y ya, lo que pasaba ahí en esa noche, que eran todas las noches, o sea, él trabajó yo creo que 7 días de la semana, todos los días, no descansaba, y lo que pasaba ahí, pues luego al otro día lo iba formulando en este tipo de cosas que contaba Jesús, ¿no? Las historias, estar hablando de lo que estaba escribiendo, lo que oía, etcétera, etcétera. En fin, fue muy, muy estimulante. No, yo quiero, digamos, insistir un poco en eso que tú cuentas, ¿no? Como de esa atmósfera nocturna. Sí es cierto que en las noches ya se le veía como un poco, no nervioso, sino como excitado, porque ya estaba en su mundo de creaciones, como empezando a imaginarlas, formulándolas, como casi degustando lo que iba a escribir, y como que ya no nos hacía mucho caso. A veces sí nos hacía caso en la cena, pero generalmente era un momento que platicábamos a lo mejor con mi madre o entre nosotros, y como que él ya estaba realmente a la espera de irse a su cosa. Y una vez que se iba a su cosa, como dice Andrés, ya lo perdíamos de vista. Efectivamente, el sonido de la máquina de escribir, que es como muy arquetípico, ¿no? De la literatura de otra época, en nuestra casa era verdaderamente un escándalo, ¿no? Por la rapidez con la que, y digamos el ímpetu con el que lo hacía. Y una cosa que él tenía es que entraba como en largos periodos de atención, que es una cosa yo creo que muy interesante para el proceso creativo, ¿no? Eso que le llaman el flow famoso y demás. Pues mi padre sí entraba en periodos de atención prolongada, de creación ya nocturna, y a mí me llama mucho la atención pues el oficio impresionante que tenía, porque por poner un ejemplo, muchas veces él todo el tiempo estaba con su cosa de el writer's block, ¿no? Que en su caso el writer's block era escribir 70 páginas, 80 páginas, pero sentir que no fluía. Pero las escribía las 80 páginas, en, no sé, 2 o 3 semanas, y ya que tenía una cuasi novela, decían, no me gustó, la voy a reescribir toda, pero era en primera persona, o la voy a reescribir toda de otra forma. Y yo me acuerdo que siempre pensaba, pues qué oficio tienen, o sea, 70 páginas es algo difícil para muchos autores sacarlas, y él las sacaba como si nada y no estaba conforme, y entonces la rehacía de otra forma. Y como esas hubo muchas obras abortadas, que eran nada más como ejercicios creativos, y siempre estaba a la espera de que viniera algo, ¿no? Que se le ocurriera algo. Y muchas veces nos tocó ver cómo ya se le ocurrían esas cosas, y entonces ya entraba en los proyectos que publicó, porque muchos de los que yo comento, pues no los publicó. ¿Tú te acuerdas de una cosa que se llamaba Las llaves de la carretera, por ejemplo, ¿no? Son esas 70 páginas que no terminó, y de esos recuerdo varios. Es que, claro, tenemos la idea de José Agustín como el eterno chavo, que nos hace a todos ser eternos chavos. Y que por lo tanto, y por el lenguaje irreverente que utiliza, pues igual que sus personajes, pasaba los días en estos filosofemas absurdos. Bueno, no sé qué tan
metafísicos, lo que fuera, a veces insensatos, superfluos, y en realidad era un súper erudito. Para empezar, conocía muchísimo autores, había trabajado con Arreola. Arreola es quien lo descubre, en cierto sentido, y quien encuentra un valor en ese tipo de voz narrativa, ¿no? Que es lo que después lo va a consagrar. Pero además muy prolífico, como están diciendo ustedes. Es interesante lo del tema del bloqueo, porque yo había leído por ahí que cuando se bloqueaba mucho con una obra, empezaba a escribir otra, y que eso fue lo que pasó con Ciudades Desiertas. Y esto es muy loco, porque nos hace ver que a veces cuando escribes con la mano izquierda, escribes mejor. O sea, cuando te dejas ir en el sentido de que el censor no te está diciendo cómo tienes que perfeccionar esa obra, te puede salir mejor. ¿Están de acuerdo? ¿Y cuáles serían esas obras para ustedes que escribió con la mano izquierda? ¿Cuáles son como las más accesibles, las que menos trabajo le costaron? Bueno, si lo saben, no sé. Las obras de la mano izquierda. Bueno, pues lo que yo sé es que nosotros cuando lo conocimos, cuando él llegó, bueno, sí, cuando llegamos a su vida, pues ya estaba quizás terminando su etapa psicodélica, su etapa conocida como de la onda, ¿no? Y entonces se enfrentó a la madurez, a hacer libros que ya no fueran sobre su infancia, ni sobre su juventud, ni sobre la juventud de la generación de los años 60, sino lo que venía después. Entonces, pues vinieron efectivamente Ciudades Desiertas y vino Cerca del Fuego, que fue como un proceso alquimista para él, yo siento, donde analizó sus propios sueños y trató pues de salir efectivamente de lo que se conocía como literatura de la onda, y creo que lo logró. Después vinieron otros proyectos que no fueron ideados por él, fueron de encargo, digamos, las tragicomedias mexicanas fueron por sugerencia de un político, si mal no recuerdo, y de un editor, Homero Galloso, y se hizo un pequeño texto que después se convirtió en 3 tomos, ¿no? Porque cuando empezaba pues se escribía muchísimo, y de esa forma pues salieron estos ensayos que hubo, o La Panza del Teposteco, donde yo tuve la suerte de hacer algunas ilustraciones recientemente recargadas, ahí salieron unas nuevas, y en fin, hizo estos libros que son muy diferentes, ¿no? a su primera etapa, y entonces todos ellos fueron, yo creo que para él un reto de enfrentarse a nuevos tiempos, y bueno, que incluso llevó de la mano a la gente para que los fuéramos asimilando, ¿no? Con la contracultura en México y cosas así. Él empezó una etapa bueno, desde siempre había sido un gran periodista, y pues ahí le fue tomando el pulso a los tiempos, y todos esos libros yo creo que fueron así como el cambio que él logró hacer para distanciarse de lo que se conoce como literatura de la onda, el apodo que le puso Margot Glantz, y que era un poquito peyorativo en sus tiempos, y bueno, se distancia porque los otros compañeros de su generación, Parménides y Sainz y Tovar y otros más, pues detuvieron su obra, ¿no? Por una u otra razón no continuaron, mientras que él sí trascendió en muchos otros estilos, o bueno, muchas otras corrientes, ¿no? de literatura. Oiga, ¿no les impresiona darse cuenta de que los hijos sean los que conocen más la obra de José Agustín, que muchos de los estudiosos de su obra? Se ve poco, ¿eh? Realmente no conozco muchas familias donde, para empezar, la figura de ese padre totémico no te pese de tal modo que te incapacite, ¿no? Que te paralice, porque además escriben los 3 en distintas disciplinas, pero escriben. Y tampoco conozco a hijos de padres que tengan esta avidez por conocer las etapas, los estilos, de verdad leerlo, porque de verdad lo han leído, no nomás es de oídas. Nunca les llegó a chocar la fama de su papá. ¿No tienen alguna anécdota que contar sobre eso? Bueno, yo recuerdo que cuando empecé como editor, claro, a los 21 años, claro que su figura era inmensa. Y sí, no que me chocaba, pero sí que a veces era
una especie de estorbo en ciertos ambientes, ¿no? Que no eran los suyos. Claro que en el circo en el que se movía, pues llegaba y era como que entraba a la fiesta y era aclamado. ¡Ah! Pero cuando llegaba a los otros círculos donde su obra no era tan bien vista, donde no generaba ese mismo tipo de empatía, claro que era mucho más difícil. Y no, yo creo que la fama, al menos a mí me chocó de él, porque sí es un elevón demasiado grande a veces, ¿no? Y él la vivió con bastante destreza, pero por supuesto que derrapó varias veces, ¿no? Así creo que es la historia de la fama. Y ¿qué quiere decir derrapó varias veces? ¿Le bueno, chocaban a veces sus fans? Decía, ya no quiero más. claro, eso por supuesto, y conforme fue haciéndose más grande, por supuesto que eso de tener que hablar y encontrarte con alguien que te quiere dar el libro y el cuento, y mira, Agustín, yo empecé a escribir por ti, todo eso, por supuesto que después de haberlo oído 700,000 veces, iba cansando, ¿no? Pero no, yo creo que los derrapones tenían que ver a veces, sí, con que es demasiado complicado librar a veces tanto éxito y tanta devoción que tenía, ¿no? Pero, bueno, yo tengo la impresión de que con sus lectores, o sea, esto que tú comentas, ¿no? Sí, lo que pasa es que había gente que a su juicio no tenía rigor al escribir, y eso sí le caía gordísimo. Sí, claro. O sea, gente que no tuviera rigor y quisiera como en forma fácil, porque si una cosa tenía él era mucho rigor para escribir, obsesiones en la corrección que le venían de Arreola, indudablemente, ¿no? Ya que Arreola, con ese estilo que tenía tan depurado, pues lo hizo muy obsesivo con la escritura. Entonces, junto a la espontaneidad, tenía toda esa obsesividad por la corrección, y yo creo que ahí es donde él de pronto sí se molestaba con algunas gentes. Pero a mí me llama mucho la atención con sus lectores. Era muy generoso, por ejemplo, incluso después del accidente, Sí. había filas inmensas de gentes que querían que les firmara cosas, y a todos les dedicaba tiempo y conversaba con ellos. Entonces muchos lectores lo conocían casi como un amigo, ¿no? O sea, es más, yo diría que nosotros, como a veces encontraba una persona que no conocía, pero ellos te trataban como de la familia, y había una especie de familiaridad con sus lectores, porque era como su segunda familia, ¿no? Pero la otra cosa que yo quería comentar de lo que estabas diciendo era que para mí sí es cierto que su figura era como un tótem, por supuesto que lo era en todos los sentidos. A veces también podía tener esa cosa medio terrible del tótem o esa cosa muy magnética, pero su obra era tan atractiva que yo creo que eso es lo que hizo que nosotros sí nos convirtiéramos en lectores, digamos, a profundidad, ¿no? Porque siempre había otro cuento que descubrir, siempre había otra obra de teatro, siempre había otra novela que uno la descubría, y había unas eran más de culto que otras. Yo todavía tengo por ahí mis cuentos de culto, que 3 o 4 lectores los conocen, entonces es como una pequeña secta que somos de ese cuento, ¿no? O de esa obra o de esa novela. Por ejemplo, la Luz Externa que tú decías hace un rato, ¿no? Yo soy de esa secta de Luz Externa, ¿no? Y siento que no muchos lectores la valoran, y hay veces que, por ejemplo, yo sé que Se está haciendo tarde es una gran obra literaria, Enorme. pero mucha gente habla de Se está haciendo tarde y no habla de Luz Externa, y a mí hasta cierto punto me empieza a caer gordo, pero es como estas tentaciones del fanático, ¿no? Que quiere a fuerzas predicar sobre la obra que a él le gustó. Entonces a mí me gustó Luz Externa porque es muy visual, porque está toda esta cosa de las líneas que se van descomponiendo, que se van serpenteando, todo este viaje psicodélico, toda esa exploración de la fenomenología de las drogas, toda la sociología súper irónica que tú comentaste, ¿no? De una crítica terrible. Entonces a mí me pareció una obra brillante. Pero en fin, lo que quería decir era que siempre había algo más que descubrir. Pero también en la vida diaria era muy elocuente, y a veces teníamos la duda de si era mejor escritor o mejor orador, ¿no? Porque también, por ejemplo, una escena familiar sería el padre enojado y se vuelve muy elocuente, ¿no? Entonces empieza a agarrar como recursos literarios al hablar enojado, y eso también es como literatura, ¿no? Claro. Entonces, esas paradojas eran interesantes. Yo quisiera decir también, pues mi padre siempre fue muy admirado y todo, y sí, de las primeras veces que me di cuenta que era escritor, o sea, pues vivíamos en un pueblo casi rural, ahí como que yo me sentía como en El Resplandor, digamos, él se escondía ahí,
y nosotros éramos ajenos a su obra, o al menos yo era muy niño, y de pronto pues nos llevó a la Ciudad de México aquí a alguna presentación y había gente así como ustedes, que efectivamente al final se formaban y les daba autógrafos a todos ellos. Y yo era un mocoso y apenas alcanzaba a entender qué estaba ocurriendo o qué eran lo que decían. Y corría por todos lados, como andará mi sobrino Lucio por aquí ahorita, viendo qué más hay y tratando de cachar detalles de todo el evento, pero desde la perspectiva de un niño. Y pues esto al final era así como de ¿a qué horas van a acabar? O sea, eran 200, 300 personas y les firmaba a todos y efectivamente hablaba con todos y le dejaban sus libros y le dejaban sus discos y parecía interminable todo el asunto y yo decía, bueno, qué paciencia tiene este cabrón. Pues así, varias veces me pasaron cosas raras, como con una chica con la que yo andaba, que ahora es darqueta y tiene como 7 aretes en la boca y así, pero ella era mi novia en algún momento y cuando sus padres se enteraron que yo era hijo de José Agustín, le dijeron, pero ¿cómo es posible que vas a andar con el hijo de ese perdido, drogadicto y etcétera? Y yo me di cuenta de la idea que algunas personas tenían de José Agustín, no tan halagueña como la que todos sus fans y efectivamente también así se dividía el mundo también, de acercarse a buscar chambitas o hacer cosas. Algunos adoraban a José Agustín y pásale por acá por favor, ¿no? Y otros lo detestaban por tener éxito o no sé por qué, porque estaban más en la onda de la mafia del poder o yo qué sé. Y el caso es que no lo veían bien y entonces se acabó la chamba aquí, ni te acerques. Y pues eso era así como extraño, que ni lo conocían a uno, pero lo juzgaban por la obra del padre, ¿no? Claro, claro. Ay, no me lo van a creer, que casi se nos está acabando el tiempo, yo tampoco lo puedo creer, ya sí. Podríamos hablar tanto tiempo de tantos temas vinculados a José Agustín. José Agustín, el bully, que también es en algunos de sus personajes quien hace estas bromas verbales a las que se han referido y que se ve claramente en estos cortos todo el tiempo como está instigando, ¿no? Picando la inteligencia del otro. En fin, de Margarita, ¿no? Quedan ahí unas conversaciones pendientes, me parece a mí, porque tenemos que saber cómo vivió esto, y estoy segura, además, por experiencia, que la mujer del escritor, y en este caso Margarita fue la mujer de toda su vida, tiene que ver en muchos más sentidos que los que a veces nos imaginamos para que él escriba lo que escribió, ¿no? No solo me estoy refiriendo a lo material, me estoy refiriendo también a trabajo de edición, a comentarios, a conversaciones, etcétera. Pero se nos acabó el tiempo, quisiera que cerraran con una sola frase, una idea, algo muy breve. Ahora que José Agustín no está y que va a estar de otra manera, que lo vamos a seguir leyendo, pero que en sus vidas, sobre todo, sí significa pues una presencia afantasmada de otro modo que para nosotros. Si quieres yo empiezo, porque lo había pensado, y más que nada es agradecerle a todas las personas que vinieron, porque a quienes están aquí, porque nos acompañan en este duelo. O sea, es un duelo que está muy vivo, ¿no? O sea, cada vez que vemos sus imágenes, los que le escuchamos sus palabras, es una cosa tremenda. Y lo que yo reflexionaba con mis amistades, ¿no? Que a veces me preguntaban, les decía que pues básicamente es interminable. O sea, yo creo que es interminable el duelo de cualquier persona, ¿no? Ustedes lo han vivido, siempre es interminable, es mucho más lo que podríamos decir y demás. Entonces, en ese sentido, el que ya tengamos que terminar es lo normal, ¿no? Porque del otro lado lo que hay es el duelo, la añoranza, la nostalgia, y es interminable. Así es. Sí, yo lo siento muy presente, por supuesto, y sí como una voz que se va apagando lentamente, ¿no? Y que va acompañada de la música que oía y todos sus comentarios. Creo que sí, la verdad, los libros están ahí y puedo regresar ahí, y las imágenes. No sé todavía a dónde va a desembocar todo esto. Creo que el hecho de que estemos sentados aquí también a él le daría muchísimo gusto, ¿no? El hecho de que estemos acompañando a mi madre también sé que le daría muchísimo gusto. Y nada, creo que va a estar ahí muy presente como Obi-Wan Kenobi.
en la segunda parte de Star Wars. Más o menos así me lo imagino. Ya, bueno, yo dice aquí, muchos me han dicho que leer sus libros cambió su vida y que lo veían como un mentor, a veces más que a sus propios padres. Y yo viceversa, soy su fan y no escupo esa palabra con frecuencia. Quisiera decir pues que sí, estamos acá tristeando todavía por su partida y pues, se siente gacho, pero como él solía decir, o escuché por allí, la obra es trágica, pero su espíritu era festivo. Entonces en ese espíritu espero que todavía pues, sigamos leyendo sus libros, que yo cuando los leo escucho su voz cuando era joven y pues sí, así puedo seguir comunicándome con él un poco y espero que todos ustedes lo hagan también, corran la voz por ahí, que es un escritor muy chingón y que lo deben de leer todas las generaciones. Y gracias por leer y pues muchas gracias por acompañarnos. Un aplauso muy fuerte para ellos. Bravo. Para Margarita, para José Agustín. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Y no se vayan porque ahora viene un palomazo para José Agustín. Muchas gracias. Gracias. Viene Jaime López, espérense. Nosotros nos vamos. Nos vamos.